El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero ay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Durante estos días, ya próximos a terminar nuestro año litúrgico, estaremos meditando mucho sobre el texto de la sabiduría. Y es muy lindo. Ustedes recuerdan que cuando hemos hablado sobre qué don deberíamos pedirle a Dios con toda la fuerza, es un don que es como doble, ¿no? El don de discernimiento y sabiduría. No hay algo que supere esos dones. Discernimiento, el camino que debo tomar, y la sabiduría, el querer, la voluntad de Dios que se implante en mi corazón. Obviamente, uno puede pedir esos dones, pero hay que hacer lo propio, es lo lógico. Yo tengo que aportar lo mío para que Dios pueda realizar en mí la obra. Un ejemplo muy simple. Dios me pide cumple los mandamientos y lo puedo saber, sabiamente entenderlo, pero soy yo quien decide hacerlo o no. Soy yo quien lo decide en mi voluntad. Por eso muchos planes de Dios quedan truncados cuando Dios pide a tu corazón obrar el bien, aspirar a la santidad, buscar la gracia de Él permanentemente, y de pronto tu deseo o tú estar muy apegado a las cosas del mundo te hace decirle no. Por eso hay una parte inmensa, el don de Dios que proviene y el que debemos pedir, pero hay una parte humana y es lo que tú debes hacer para que ese don, esa gracia tenga éxito en ti y haga mella en tu corazón. Por eso, ojalá todo esto que vamos a escuchar y tú lo releas en la noche quizás a nivel del texto que tienes en este primer capítulo. Hoy estamos empezando precisamente el primer capítulo, los primeros 1 a 7 versículos son fascinantes, ¿no? Porque nos hablan de cómo es la sabiduría, ¿cierto? Cómo es la sabiduría unida a la justicia, cómo los pensamientos retorcidos alejan de Dios, como en un alma perversa, en un alma que no quiere realmente aceptar el querer de Dios, no puede entrar Dios, como en un cuerpo donde habita el pecado y está sometido al pecado y no quiere que Dios cambie, no se arrepiente de su condición, pues obviamente el mal sigue haciendo y la sabiduría no puede, ¿no? En cambio, la sabiduría es amiga del que tiene ese espíritu de amor, ¿cierto? El que entra y deja que Dios penetre profundamente en sus entrañas, ¿cierto? El que deja que ese Espíritu Santo, con lo que termina el versículo 7 de hoy, ese Espíritu Santo que todo lo llena y todo lo conoce, penetre en ti y transforme dentro de ti conforme a tu voluntad. Qué bonito poder pedir la sabiduría y que durante estos días estemos meditando sobre el alcance de ella, pero qué importante que sepamos discernir tú y yo sobre qué es lo que nos toca a cada uno hacer para que esa sabiduría encuentre en ti y en mí un lugar. Y perdóneme que hable un momento de este Salmo 139, 138. ¿Por qué lo digo así? Normalmente en la Biblia aparece Salmo 139 y entre paréntesis 138, por una organización que hubo después del canon de la
de la iglesia. En los salmos unos consideran 2 salmos unidos y luego se separan. Entonces, litúrgicamente es el Salmo 138, pero en la Biblia aparece 139. Ustedes ven en la Biblia Salmo 139, entre paréntesis 138, para cuestiones de organización. Lo demás es un poco de explicar por qué se dividió, por qué no, que no es el objeto de nuestra disertación ahora. ¿Y por qué digo que me refiero? Porque si hay alguien que conoce tu vida es Dios. Si hay alguien que no le podemos decir que no sabe lo que estoy sintiendo en mi corazón, qué es lo que le está pasando, por qué estoy triste o por qué estoy alegre, qué percibe mi alma, qué anhelo. Si hay alguien que conoce profundamente ello es Dios. Y eso es precisamente este salmo. Empieza muy hermoso. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Y esta frase que me han escuchado tantas veces, no ha salido aún la palabra de mi boca y tú ya te la sabes toda. Me estrechas por delante y detrás, me cubres con la palma. Sabes todo de mí, tu saber me sobrepasa, es sublime. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. ¿A dónde escaparé de tu mirada? Y el resto del salmo es bellísimo porque ¿qué te está diciendo el salmista? Que para Dios no eres algo, que para Dios eres alguien y alguien amado, alguien profundamente pensado y amado, alguien que Dios quiere de verdad modelar en su corazón, alguien que si ha hecho la opción por Él, si ha dejado ya pospuesto todo por Él, Él sabe exactamente por qué te deja aquí o por qué te lleva allá, por qué te coloca junto a una persona o no, por qué te pide cargar con esta enfermedad o te pide ayudar a alguien a sobrellevar esta situación difícil en su vida. Dios conoce perfectamente todo. Dios no improvisa con tu vida. Dios no está a la saga a ver cuál es el movimiento que vas a hacer como en el juego de ajedrez, a ver qué jugada haces para ver qué estrategia él hace para contrarrestar que no te quiere perder. Obviamente aquí opera el juicio del libre albedrío, de la libertad de cada uno de elegir qué debo hacer, pero Dios sabe perfectamente hasta las decisiones que vamos a tomar, las conoce. Y en su amor quiere orientarnos. Y nadie se conduele más en el corazón como cuando tomamos decisiones malas y perversas. Por eso lo dice el Evangelio de hoy tan fuerte, ¿no? Cuidado con los que produzcan escándalos. ¿Cómo duele a la iglesia el escándalo? Por ejemplo, que hubo algunos pastores. ¿Cómo duele esto? Pero también el escándalo que hay, que resaltaba algunos de mis hermanos sacerdotes, cuando un padre, una madre, no enseñan el bien a sus hijos, cuando les toleran las cosas malas que hacen, cuando no son capaces de transmitirle aquello que era lo primero más grande. Siempre que realizo las informaciones, les hago una pregunta a los futuros esposos. ¿Están preparados a educar a sus hijos conforme a la ley de Dios y de la iglesia? Y ellos me dicen, sí, pues por supuesto, de acuerdo, no hay problema. ¿Y por qué no lo hacen? Y el día del matrimonio hay una promesa que hacen. Ellos mismos se están comprometiéndose, haciendo una promesa ante Dios. ¿Y cómo será cuando un hijo recibe el escándalo de un mal comportamiento de su papá, de su mamá, de su hermano? Cuando no hay la formación de la fe, eso se llama un escándalo en la fe también. Cuando le dicen que hay esto que es malo, no es malo, que es natural, que puedes hacer esto, que puedes tener estas acciones en tu vida contrarias a lo que es eso de faltarle a Dios, que es también que es relativo, que no sea tan exagerado. Y sobre todo cuando eso va acompañado por un antitestimonio en tu vida. Eso es lo que es el escándalo. Escándalo
literalmente significa tropiezo en el camino. Como cuando tú vas y hay una cáscara en el camino, una cáscara de plátano, ¿no? Tú la pisas, ¡sac! Eso es el escándalo. Algo que te hace tropezar, que te hace caer. Eso es. Y eso es lo grave, que yo haga caer a un menor, a una persona que tenga una formación en su crecimiento distinto, pequeño, que no haya desarrollado sus potencialidades. Cuidado con ello. Pero repito, no solamente el escándalo del cual nos avergonzamos, ¿cierto? Sino el escándalo en todo ámbito. Cuando tu vida es totalmente incoherente con aquello que dices, profesar, cuando haces caer a los que no tienen criterio o todavía están en proceso de formación para poder desarrollar en su vida el amor de Dios. Yo me imagino, por ejemplo, los papás que permiten que sus hijos no se confiesen. No, eso no. Papá, es que confesarme no es. Sí, sí, de verdad, no, es cuando quieras, cuando te nazca. Oye, ¿qué vas a misa? No, cuando quieras, eso no tiene nada. Oye, papá, que tengo relaciones con mi novia. Sí, pues sí, ves. Desde que te cuides y no vayas a dejarla embarazada, pues tranquilo, hazlo, todo esto, ¿no? Oye, eso se llama un escándalo. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo echaran al fondo del mar. Cuidado. Lo dirá otro pasaje del Evangelio de Marcos, Mateo, paralelo, dirá, cuidado porque sus ángeles están mirando permanentemente a Dios. Y luego finalmente la fe y el arrepentimiento y el perdón. Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Es más, nos insta a que hagamos lo mismo. Después del amor, que es la esencia de Dios, el amor, lo que sigue al lado de esa esencia del amor es el perdón. Si yo perdono, amo. Esta mujer que ama mucho, se le perdona mucho. Y perdonar no 7 veces, ni siquiera 70 veces 7, sino siempre. Si tu hermano a 7 días al día te ofende 7 veces y te dice, discúlpame, lo perdonarás. Es que es la orden de él, lo perdonarás. Oye, pero es que abusa, lo perdonarás y punto. ¿Por qué? Porque tú eres perdonado. En la oración por estrella del cristiano, que es el Padre nuestro, la única condición que ponemos cuando hablamos con Dios Padre es: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la única condición que hay. Porque somos perdonados. A veces cuando una persona me dice a mí, yo no puedo perdonar, yo le digo, pues sí. ¿Qué tal que a Dios le dijera, mira, desde que eras una chiquitita así, tenías 6 años y tuviste conciencia de la mentira, empezaste a mentir? ¿Cuántas veces te has acercado al confesor a pedirte que te perdone y te he perdonado? Mentiras por aquí, mentiras por el norte, por el sur, todo en el colegio, con tus amigos, con tu papá, todo, mentira. Te volviste una persona que miente, todo. Es decir, a veces no sabemos si lo que dices es verdad o mentira. ¿Qué tal que Dios te dijera cuando te acercas al confesor, después ya con tus años, le dices, Padre, es que vengo otra vez a confesarme de que pues digo mentiras? ¿Qué tal que Dios dijera, ya no más, se acabó, punto? Te he perdonado no sé cuántas miles de veces de tus mentiras, me cansé, no más, no te perdono. Te aterrarías, decías, no, Señor, perdóname. ¿Por qué Dios te perdona sin poner reparo? Solamente suponiendo en tu corazón el arrepentimiento. Bueno, conociéndolo, ya lo dijimos con el Salmo, ¿cierto? Conociendo si hay verdaderamente arrepentimiento en tu corazón. ¿Por qué Dios te perdona y tú no? Oye, que somos hijos del Rey. Uno de nuestros muchachos, Julián David, en una de sus disertaciones decía, es que somos príncipes, somos hijos del Rey. Él decía, somos hijos del Rey, somos príncipes. Y un príncipe hace lo que hace su padre, que es el Rey. Y todo el mundo distingue al príncipe, porque su padre es el Rey. Y él decía en su charla que hacía
hablando sobre la vida de algún santo, decía, es que somos príncipes. Y un príncipe guarda su cuerpo, guarda su alma, lo guarda en la castidad, en la pureza, en el corazón. Qué bonito que un joven piense así y proclame eso con su fe y con su corazón. ¿Pero por qué? Porque somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos hacer lo que nos pide Él. Y Dios no nos miente, Dios no nos falla, Dios no es infiel, Dios confía en nosotros, Dios espera en nosotros. Igual tú y yo debíamos hacerlo. Y obviamente lo que habrán cantado en muchas iglesias hoy, ¿no? Si tuvieras fe como un granito de mostaza. A veces suena como un poquito, como muy de cajón ya esa canción, ¿no? Ya me la sé de memoria, no salimos de alabaré, ni de si tuviera fe como un granito de mostaza, ni bueno, nos parece que no tuviéramos más, un poquito, no avanzáramos un poquitico más para hablar sobre la fe, sino como para que repitamos lo mismo que dice ahí, ¿no? Un granito de mostaza. Bueno, tenemos que tener más criterio para las canciones, para eso. Quiere decir que no la podrás cantar hoy, Juan Carlos. Me imagino que no la habrás tenido en tu repertorio para pedir hoy. Pero es que detrás de todo eso, más que la canción y la palabra, es, oye, qué vergüenza. ¿No les da pena? A mí, yo me avergüenzo enormemente ante Dios, porque quien me está diciendo eso es Jesús. Si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, que es pequeñito, la más pequeña de las semillas, decían en el tiempo de Jesús. Bueno, hay otra más pequeña, pero en el tiempo de Jesús era la más pequeñita de las semillas. Y decía, si tu fe fuera eso de chiquitito, le dirías a esa mata de morera, ese sicomoro, que te arrancara de la tierra y se plantara en el mar y te obedecería. Oye, es tan poquita nuestra fe que cuando le pedimos algo a Dios, dudamos de que puede hacerlo. Y fíjense que la raíz de todo milagro está en la fe. Vuelve a casa y que se cumpla lo que has creído. ¿Crees que puede hacerlo? Sí, que se haga como conforme a tu fe. Si mi fe es tan pequeñita, ¿cómo le pido a Dios milagros? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué no, Padre? Porque la fe va íntimamente unida a la confianza. Fe y confianza son uno. Yo tengo fe en mi Padre y confío en mi Padre. Tengo fe en que Él me cuidará y confío en que Él lo hará porque es mi Padre, punto, ya. Y me duermo en sus brazos y si hay una tormenta, si hay un terremoto, no me importa. Estoy en las manos de mi Padre como la pequeñita allí que está durmiendo ahí en sus manos de su bebé, de su mamá, allí dormidos. No tienen problema ellos, para ellos acera, está haciendo frío, está lloviendo, no importa, no les interesa. Ellos confían. Tienen fe en que papá o mamá los van a cuidar y que no van a permitir que nada les pase. Y tú y yo tenemos fe en alguien que, bueno, papá y mamá podían fallar, ¿no? Se podían sufrir un tropezón y me sentí yo despierto cuando un golpe recibí en la cabeza, cuando me soltó los brazos y ¡pa! Que contra el piso. ¡Ay, me dolí! Pues perdón, amigo, es que me descaché, me fui de narices. Pero Dios nunca se equivoca. Cuando decimos confío en ti, Señor, lo decimos acá. O está en la mente y sale por la voz. Pero no aterriza en el corazón. El reclamo de Jesús es muy fuerte y te toca a ti y me toca a mí. ¿Cuán grande es tu fe? Ese podría ser el título de nuestra reflexión de hoy. ¿Cuán grande es tu fe? Creo que tenemos mucho que pensarlo.